Esto es Para hablar en libertad, edición desde la casa. desde la casa, pero dedicada a un tema muy especial. No, bueno, Hoy tenemos otra dentro de nuestra serie Esta es una edición especial de música y libros. y como siempre, desde nuestra casa, intentando pues quedarnos sanamente. Los que no pueden leer, mi padre dice bail, pero más bien dice baile madres, si no me quedo en mi casa guardado, cuidándonos contra el coronavirus. Y para eso la brigada, ya saben, les está ofreciendo un montón de cursos, recomendaciones, programas especiales. Estamos muy activos en redes y esperamos que les esté gustando lo que estamos haciendo. Escríbanos. Les damos un previo de quiénes van a estar en este programa, porque tenemos grandes músicos. Grandes invitados que nos van a hablar de libros y de música a lo largo de esta hora que más o menos dura el programa, ¿no? ¿Les decimos? Pues sí, adelante. Vamos a tener con nosotros nada más y nada menos que al maestro Horacio Franco, al maestro Alonso Arreola, al maestro Fernando Rivera Calderón y a los maestros Yuma y Johnny, que ustedes los conocen, tocan muy frecuentemente en nuestras ferias. Y al maestro, que ese sí es maestro porque hemos ido a clases, el maestro de obras, Lutz Kefferstein, que es ahora ya historiador. Acaba de terminar un libro del que nos va a platicar, un libro sobre la historia de la música norteamericana. Entonces, pues es un programa muy interesante, variado. Pero lo primero, antes que nada, les queremos contar de nuestros cursos. Mañana viernes vamos a tener la última sesión del curso de periodismo narrativo de Paco Ignacio Tagle, a las 8 de la noche. Y luego el sábado va a ser igual la quinta sesión. El quinto episodio de la serie Los Nuestros que hizo Paco para Telesur. El capítulo de este sábado está dedicado al poeta salvadoreño Roque Dalton, que por cierto tenemos una antología de la que hemos hablado muchas veces. Oscar de Pablo la mencionó en su curso de poesía militante. Y la pueden descargar. De manera gratuita en nuestra página. Una antología que hizo Oscar y prologó maravillosamente. Ahí está. Y el sábado pues se descargan esa antología y se desayunan o se cenan, porque va a estar a las 8 de la mañana en el Facebook y a las 8 de la noche en el YouTube. Se desayunan o se cenan con la poesía de Roque Dalton. Y el domingo es domingo de cómics, así que a las 12 del día vamos a tener a Ángel de la Calle en su sesión número 4 de Historia del Cómic, en la que les recordamos, estamos regalando la novela gráfica de Ángela Tina Modotti a los 25 alumnos más activos. Estamos monitoreando lo que están haciendo en redes, así que muy activos, comentarios, preguntas. Comenten. Esta es la 4ª sesión y el siguiente domingo tendremos una sesión muy especial. Trataremos de que sea en vivo. Ya lo estoy coordinando con Ángel para que pueda haber preguntas. A deshoras el pobre. Al mediodía nos vamos a enlazar hasta España con el maestro Ángel de la Calle para cerrar este curso con broche de oro, con las mejores páginas del cómic y una sesión de preguntas y ese día mismo vamos a elegir a los ganadores de las 25 novelas gráficas. Y vamos a mandar en este momento a un video porque tenemos a Oscar de Pablo contándonos de qué va su tercera sesión sobre este curso de economía marxista. ¿Sabes del valor o te vale? Hola a todas y a todos, soy Oscar de Pablo, saludándolos desde mi casita y invitándolos a que nos acompañen el próximo martes 12 a las 9 de la noche, cuando subiremos el tercer episodio del curso ¿Entiendes el valor o te vale? Introducción a la economía marxista. Es un curso que produce la Brigada para Leer en Libertad con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg para ayudarnos a tener claros los fundamentos de nuestra vida social ahora en las condiciones de luchas y crisis que se vienen. Se los mandamos a la comodidad de sus hogares para que puedan quedarse en casa aquellos que puedan. Lávense las manos y nos vemos el martes a las 9 de la noche. Saludos. A la memoria del gran maestro Óscar Chávez. Ok, y seguimos en este fabuloso programa que ahora sí entramos de lleno a una de estas entrevistas que hicimos. Les recordamos que para no extendernos vamos a mostrar fragmentos. Fueron entrevistas muy largas, casi todas de 1 hora. Es que nos clavamos horrible. La verdad es que estábamos muy emocionados. 10, 15 minutos de cada una y dejamos después, ya iremos subiendo
las entrevistas completas para los interesados. Y vamos a abrir con un par de maestros, con Alonso Arreola y Fernando Rivera Calderón, hablando sobre música y literatura. Pues bienvenidos a Para Hablar en Libertad, de la Brigada para Leer en Libertad, desde casa. Quédate en casa leyendo. Y, como saben, estas últimas semanas hemos estado haciendo algunos programas temáticos, y de pronto decidimos darle un juego a esto de la literatura. El primer programa temático que hicimos fue uno sobre cómic. La semana pasada nos pusimos a jugar sobre el cómic y el cine, y ahora hemos decidido armar este programa sobre pues literatura y música. Así que le doy la bienvenida a estos dos enormes amigos de la brigada, solidarios a más no poder, y que nos están salvando en esta cuarentena. Bienvenido, Alonso, bienvenido, Fer. De verdad no saben qué gusto tenerlos en este programa y tan sabroso. Así que me gustaría saber cuál fue su primer idilio entre literatura y música. Bienvenidos. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Maestro Fer, ¿quiere lanzarse al ruedo? Más, querido Alonso, por favor, maestro. Qué buen truco para pensarle bien, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues mira, es una pregunta difícil de contestar, porque lo que primero me vino a la cabeza fue pensar en cuál fue mi primer concierto en vivo, digamos, ¿no? Y recuerdo que tenía yo como 4 o 5 años y fue en Bellas Artes, me llevaron a ver a Mono Blanco, la famosa banda de son veracruzano, pero todavía con don Arcadio Hidalgo, su fundador, ¿no? Wow. Que es pues de la punta de la pirámide, en una gran estirpe ahí donde hoy Patricio Hidalgo sigue haciendo maravillas. Y recuerdo que mi abuelo estaba en aquel entonces con nosotros, mi padre, gente pues muy abocada a los libros, a la literatura, y me hicieron notar que lo que se estaba cantando pues era importante, era trascendente, ¿no? Y fue como el primer momento en donde se sembró como pues esa posibilidad. También recuerdo que me quedé dormido y que me aburrí un buen rato y vaya, no se imaginen, ¿no?, al niño de 5 años así intelectualizando el concierto de Mono Blanco, ¿verdad? Y después, desde luego, con la música de casa, ¿no?, que se escuchaba en casa, la música infantil, Paco Ibáñez, creo que de pronto luego se nos olvida, pues, que, como decía justamente Darío Jaramillo Agudelo, la literatura, la poesía de las canciones, pues es siempre nuestra primera aproximación a los libros, ¿no? Es la forma más fácil, más sencilla de que las palabras de pronto se queden en la memoria a través de sus rimas, de sus fórmulas perfectas, y de que impacten nuestro día a día como parte de la banda sonora, ¿no? Podría seguir y pienso ahora pues en el rock de mi adolescencia, ¿no? Siempre me importaron las letras, siempre me importó vincularme con pues bandas que, si no bien dijeran algo muy serio, muy profundo, fueron al menos provocadoras, ¿no? Y a la fecha he seguido con esa pasión. Por eso me gusta juntarme a tocar con buenos hacedores de canciones, como mi querido Fernando Monocordio, a quien le cedo la palabra en este momento. No, pues me encanta escucharte, Alonso, porque finalmente creo que algo que nos hermana es también haber tenido la fortuna de que nuestra infancia, que es un privilegio que en México lamentablemente no es común a muchas personas, tuvimos acceso a libros y a música. Y no solo eso, sino en tu caso, bueno, a personajes importantes de la cultura mexicana, pero creo que eso es un lujo, ¿no? Que con el paso de los años uno va valorando esas primeras lecturas, esos primeros discos. Y yo, pues tuve la fortuna de que también había libros, había música en mi casa, mis papás eran lectores y melómanos, y yo tengo dos primeras referencias muy claras y que adoro hasta el día de hoy. Una, me acuerdo que mi papá tenía este disco rojo con la cara de Antonio Machado entre llamas, de Joan Manuel Serrat, que es Cantares, ¿no? Bueno, donde venía la primera canción de ese disco, el lado A, primer track, es Cantares.
todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Y a mí me acuerdo que esa canción, aparte de que tiene un arreglo musical hermosísimo y me gustaba, la bailaba y todo, me recuerdo yo preguntándole a mi papá, papá, ¿qué significa esta frase? ¿Cómo que todo pasa y todo queda? Pero me resultaba completamente críptica, ¿no? Y creo que es una frase que siempre es una pregunta abierta, ¿no? Recuerdo mucho este disco, recuerdo mucho Facundo Cabral también, su disco de No soy de aquí ni soy de allá, que salía con una barba enorme, y yo lo veía y decía, yo de grande quiero ser barbón como este señor. Y recuerdo mucho también otro disco que mi padre, que siempre le agradezco, que pues me consideraba mucho, Pedro y el Lobo de Pedro Prokofiev, narrado por Cachirulo, por Enrique Alonso Cachirulo, y que es una delicia, ¿no? O sea, una obra que a cualquier niño pues lo hace despertar una fascinación por la música clásica, ¿no? Entonces, esas dos influencias las tengo muy, muy claras y me parece que hermanan profundamente la palabra con la canción o la música, que finalmente no es más que literatura húmeda, ¿no? Sí, fíjate que, perdón, Marina, nada más quiero decir No, algo tú que adelante, con tú, todos los ustedes años sigan. que tengo, con todos los años que tengo de platicar y de hacer cosas con Fernando y tal, nunca lo había escuchado decir esto de Serrat, y me cimbró mucho porque yo destruí a base de darle vueltas una y otra vez el cassette de Serrat cantando a León Felipe. Sí. Y entonces me vino este recuerdo, la de Vencidos, dedicada a Don Quijote, que por eso a mí me pusieron Alonso, me fascinaba, ¿no? Entonces yo la oía una y otra vez. A la larga, al paso de los años, hasta utilicé un sampleo de esa canción para un tema que compuse. Qué maravilla. Pero lo que me cimbró ahorita fue recordar que no sé por qué razón, un día estaba yo de niño en la sala de la casa escuchando otra vez el disco y ahí hay un poema de León Felipe que es la canción Marinera y me acuerdo que estaba yo acostado en el sillón y de pronto me puse a llorar, pero yo no estaba triste, ¿no? Y me desconcertó mucho el conmoverme con lo que estaba escuchando, ¿no? Y eso sí lo tengo muy presente porque fue un parteaguas. Es la primera vez que una música con poesía me hacía llorar, ¿no? Y yo no entendía por qué. Eso no se lo dije a nadie entonces, pasaron muchos años para que lo comentara yo, pero en fin, lo de Serrat es un punto ahí en común importante, ¿no? Bueno, agrego algo más porque yo creo que tanto a ti, Alonso, como a mí siempre nos ha gustado justo ese puente, y de hecho tenemos otros amigos que comparten esa fascinación, Pepe, el mismo Pepe Gordon, del puente entre la poesía, la música. Creo que Serrat hizo un trabajo maravilloso en ese sentido, claro, con Machado, con León Felipe y con Miguel un Hernández, claro. autor que hoy está particularmente de moda, porque el doctor Gatell debuta esta noche. Yo creo que esa es una travesura tuya, ¿verdad, Marina Taibo? Yo no fui. Yo juro que yo no fui. Ahora, me muero de ganas y estoy esperando no lo que no, pero, está muy bien. Pero creo que razón, o sea que eso va a suceder ayer. Porque esto sale el jueves. Ese otro disco de Serrat interpretando la poesía de Miguel Hernández, me parece. A mí, además, el disco me lo regaló hace un año en mi cumpleaños en vinil Pepe Gordon, y no sabes qué belleza, porque creo que son la música, ponerle música a un poema así, hace que ese poema se vuelva viral, ¿no? O sea, que se potencie. Yo lo he hecho con poemas de Paz, de Sabines, lo hemos hecho, y creo que es un ejercicio que se vale en la poesía, ¿no? O sea, porque realmente no es que uno le componga música a un poema, Alonso. Uno realmente encuentra la música que el poema ya tiene. Totalmente. Estás diciendo algo ciertísimo. Además, mucha gente ha pensado o piensa que por ahí las letras de las canciones son poemas como de segunda clase, ¿no? Sí. En el fondo no existe esa segunda división. Lo que pasa es que se dejan cabalgar de una manera diferente por el lector que los canta y que participa en su interpretación, ¿no? Digamos que
son bosquejos, pero muy bien pulidos, ¿no? Muchos de ellos. Además de que hay gran variedad de estilos, ¿no? O sea, uno puede ponerse a leer precisamente, tengo por aquí, no sé, las letras de Leonard Cohen, ¿no? Y son, pues, verdaderamente una literatura de muy alto nivel que se escapa por completo como de las rimas simples o sencillas, ¿no? En términos de su estructura. Lo mismo pasa con Bob Dylan. Así que completamente de acuerdo con eso. Y narradores de pronto muy, muy curiosos en la música, en la canción. Pienso, por ejemplo, en David Bowie, ¿no? Que sin ser precisamente reconocido como una gran pluma como Dylan o Cohen o el mismo Lou Reed, la narrativa de Bowie es tan particular, tan contemporánea, experimental, pero además es un gran contador de historias, ¿no? Entonces me gusta mucho que sin ser un preciosista de la narración, logra crear un tono y una atmósfera muy, muy especial en sus canciones. De acuerdísimo. Y ahorita que dijiste lo del contador de historias, y dije, bueno, estamos citando a grandes de la música anglo, ¿no? Pero la verdad es que pensando en la música en español y de rock y de pop, tú tuviste la fortuna y yo también, de entrevistar a Cerati, ¿no? Que no sé cómo lo veas tú, pero además de gran guitarrista, cantante, o sea, era un letrista formidable que sabía contar historias y además ocultarlas, ¿no? O sea, yo acá en mi laboratorio cuando platico con alumnos y nos ponemos a analizar letras y eso, de pronto les dejo varias de Cerati porque pues ven a un estadio entero cantando y brincando como locos por una canción como, no sé, Hombre al Agua o El Séptimo Día, pero cuando se ponen a desmenuzar la letra, o Ella usó mi cabeza como un revólver, por ejemplo. O T para tres. T para tres, ¿no? Y cuando te pones realmente a hurgar los entresijos de la canción, te sorprendes muchísimo por las capacidades líricas de este hombre, ¿no? Sí, a mí me encantó Yo siempre fui muy, muy admirador de su música, incluso de sus letras, porque me daba cuenta de que sin ser un poeta natural como lo es Spinetta o Charly García, sí era un tipo que se preocupaba mucho y que era muy cuidadoso. Cuando yo lo pude entrevistar, que fue una charla maravillosa que está ahí, por cierto, en YouTube, me acuerdo que él decía que lo suyo no eran las letras, que a él le costaba mucho trabajo acceder a la lírica, que lo suyo era vivir a 10 centímetros del suelo, me decía, y que lo suyo era lo musical. Pero creo que sí construía muy bien sus letras porque creo que tenía muy buenas referencias literarias, además. Exacto. Es que ese es el punto. O sea, no, mi sensación es que de pronto, sobre todo las nuevas generaciones, pues creen que se descubre el hilo negro y que no viene de nada. Atrás viene un bagaje cultural y literario brutal que logra llegar a esas letras maravillosas, ¿no? Claro. Absolutamente. Ahora sí que el gusto por la belleza no debe circunscribirse como a una sola disciplina. Lo que pasa es que de pronto, con los avances, no solo de la tecnología, sino del conocimiento en sí mismo, sin querer, nos vamos también especializando demasiado. Nos vamos también encajonando demasiado porque resulta que un solo asunto pareciera tener toda la profundidad necesaria, ¿no? Como si una sola alberca tuviera toda el agua para nadar, cuando que, pues en realidad hay que estar chapoteando en muchos lados, ¿no? Y ni siquiera digo hay que como una obligación, más bien siento que solo hay que fomentarlo y dejar que el momentum, el impulso haga lo suyo, porque hace mucho tiempo era, como dices Marina, pues muy natural que quien se interesara por la literatura, pues se interesara por la música, que quien quería componer una canción, pues estuviera devorando libros de otros compositores, etcétera. Ahora sí que esta cuarentena es indudablemente un buen pretexto para llenar un poco esos otros garrafones de gasolina que necesitamos, ¿no? Pero estaba pensando en, por ejemplo, qué novelas te llevan a escuchar música, ¿no? Entonces, por ejemplo, Almost Blue, de Carlo Lucarelli, sí, es Chet Baker, del principio a fin, ¿no? Y no puedes estarla leyendo sin tener en la cabeza todo el tiempo la melodía, ¿no?
Pues pensar qué literatura ha logrado eso, ¿no? Y qué libros de pronto podríamos recomendar a unos amigos que digas, en este te enamoras de tal músico, en este te enamoras de tal cosa. A ver, yo aquí tengo una colección, pero que se Ven lance primero, enseñando. mi querido Fer. Pues mira, no es una novela precisamente, pero un libro que leí hace poco de Sexto Piso que me gustó mucho, es una especie de biografía de Jimi Hendrix. No sé si, no recuerdo el nombre exacto, pero es de Sexto Piso. Y es un autor que entrevistó a Hendrix, pero que además a partir de varias entrevistas que tomó de él en diversos momentos de su vida, las ordenó de un modo biográfico, ¿no? Entonces este cuate hace una especie de curaduría de entrevistas de Hendrix y pone a Hendrix contando su vida a partir de lo que él contestó en muchas entrevistas. Entonces cuenta la bellísima parte de cuando por robar un coche lo meten a la cárcel y le dicen a su papá, a ver, o este cabrón se queda en la cárcel o se va al ejército de los Estados Unidos a servir a la patria. No, pues al ejército. Y la pasa muy mal en el ejército, obviamente. Lo que más le gustaba era aventarse en paracaídas de los aviones. Era la experiencia que más disfrutaba mientras estuvo en el ejército, hasta que no pudo más con el bullying, la dureza, y le escribió a su papá pidiéndole que le mandara por piedad su guitarra, ¿no? Entonces, si bien no es una novela, funciona como si lo fuera. Y pensando en algo más contemporáneo y más cercano, pues pienso en la novela de José Lo Rangel que se llama Los Desesperados, que es la historia de un grupo de rock que bien podrían ser los Liquids, y que pues es muy divertida, es una novela muy ligera, pero que retrata muy bien pues la escena de rock nacional. Y por cierto, sale un personaje ahí que es un duendecillo parecido al Principito, que es una parodia muy divertida de Gustavo Cerati. Sí. Bueno, yo hace un par de horas, pues me puse aquí en mis estanterías a revisar y dejé que la tormenta de recuerdos más bien se convirtiera en libros saliendo de ellas. Y desde luego pensé en las cosas más obvias que tienen que ver con música y literatura, como Cortázar, El Perseguidor, ¿no? Rayuela, toda la idea jazzística, improvisatoria, aleatoria. Pero luego, también, por cierto, sus crónicas de conciertos, que casi no conoce nadie. El tipo era un fanático de jazz, ya sabemos, pero además iba a conciertos y escribía sobre ellos. Tiene por allí algún par de reseñas maravillosas de conciertos de Thelonious Monk y de Charlie Parker, de cuando vivía en Ginebra y tal, que son notables. Están en La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿O cómo se llamaba? Sí, ¿no? La Vuelta al Día en 80 Mundos. 80 Mundos, perdón, sí, dije, esto está mal. Algo no era. Y luego me empecé a brincar de un lado a otro y claro, dije, es que a ver, tenemos a músicos que escriben para empezar, ¿no? Y entonces pensé, pues claro, en lo de Leonard Cohen, pero en cosas un poco más extrañas, como esta primera novela de Roberto Bolaño a cuatro manos, con Porta, que es el de Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, ¿no? Que por ahí es de las cosas menos conocidas de Bolaño, y que hace mucho, pues el símil en papel de lo que ocurriría con dos pianistas tocando, digamos, a cuatro manos, ¿no? Es una novela también ligera, pero muy dinámica. Uno de los más interesantes de los últimos tiempos de esta editorial maravillosa, Blackie Books, es acuérdense, James Rhodes con instrumental. James Rhodes. El tipo es pianista. Es una locura. Tremendo el tipo, ¿no? Además se ha vuelto estrella en redes sociales allá en España. Sí, yo lo sigo muchísimo. Bueno, pues ahí lo tienes. Yo soy súper fan. Y fíjate, otra cosa extraña que encontré son los cuentos. Lo compré en Los Ángeles, precisamente, Los Angeles Stories de Ray Cooder. Son cuentos de Ray Cooder, si se acuerdan de él como productor, ¿no? De Buenavista Social Club, sí, claro. Y de todo el rollo. Un tipo como muy cercano al temperamento latino y pues que está padrísimo. En fin, son demasiados. Tú y yo ya platicamos alguna vez, mi querido Fer, si un recuerdo, de Felisberto Hernández, ¿no? Uf, o sea, maestro. Uruguayo, pianista. Humorista. Sí, o sea, un tipo verdaderamente curioso. Y, por ejemplo, también está esto que les recomiendo, que es Músicos de la Ciudad de México,
Es una iniciativa de Todd Clauser y Cecil Collins, que nos invitaron a varios músicos a escribir, y ahora están por sacar el segundo volumen. En fin, no voy a seguirle. El tema es que pensé, unos son los músicos que escriben, otros son las novelas que, como decías, Marina, nos llevan a música, a escuchar cosas mientras leemos, y además a buscar a ciertos compositores. Otro es un grupo de ensayos, ¿no?, sobre música, que también a mí me resultan apasionantes. También los he llegado a platicar contigo, Fer, de esta serie de Acantilado, ¿no? En fin, libros para niños sobre música. Es muchísimo lo que hay, y que podríamos pues pasar horas. La poesía, pienso en Francisco Hernández, ¿no? Con su poemario de cómo Robert Schumann se dejó vencer por los demonios, ¿no? En fin. ¿Perdón? Nuestro siguiente invitado especial es el filósofo de cabecera de la brigada, Lutz Kefferstein, catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, que acaba de terminar un libro fascinante. Me habló prácticamente una hora sobre su historia de la música, pero mejor demos la palabra a Lutz, y que Lutz sea el que nos platique qué está escribiendo en torno a la música, ¿no? Amigos de la brigada, estamos enlazados con nuestro querido amigo Lutz Kefferstein, filósofo, músico, escritor y gran activista cultural. En estos 10 años de la brigada ha participado prácticamente en todos los foros en los que hemos estado. Lutz, gracias por platicar hoy con nosotros, y además con un tema que te queda como anillo al dedo, ¿no? La música y la literatura. Pues es son de las cosas que más me gustan, ¿no? Ante todo, pues muchas gracias por de nueva cuenta considerarme, ¿no? Para charlar con todos los amigos de la brigada. Siempre son gente muy amable, muy llena de hambre, de conocimiento y muy bondadosa. Entonces, les agradezco con todo corazón. Pues también a ti, a Marina, a Betty, a Paco, a Paloma, a todos los que conforman la brigada. Pues muchas gracias, ¿no?, por invitarme de nueva cuenta. Y pues sí, pues me bien lo estabas dices, enseñando, ¿no?, tu libro, porque hace un par de años, 2 años, si me la cuenta, no, ahí está el video, lo pueden buscar en la página de la brigada, hablaste de un proyecto del libro que hoy ya terminaste, por lo menos en su primera parte, me lo estabas enseñando. Platícanos de ese libro un poco. Ya lo terminé. Mira, vamos a enseñárselo pues a todos los amigos de la brigada. Estos son pues las 2 partes que conforman el libro. Esta es la primera parte, déjame ver. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte, ¿no? Entonces, y todo en conjunto, pues sería ya el libro completo, ¿no? Y la intención original del libro era hablar de cómo el rock había influenciado los movimientos sociales en los Estados Unidos, ¿no? Pero, pues como soy un apasionado, un amante del rock, o sea, yo creo que, pues junto con los Delfines de Miami, lo que más alegría trae a mi vida, pues por el intenso, pues la intensa pasión que me genera, y también supongo yo que por haber estudiado filosofía, y los filósofos no podemos ir directamente al punto, ¿no? Siempre tenemos que buscar el antecedente, es así. Yo creo que hay un problema psicológico que tenemos, que no podemos partir del punto, sino que tenemos que siempre sentar las bases argumentativas para poder, pues, concluir lo que queremos, ¿no? Entonces, me puse a estudiar, pues, los orígenes del rock, pero intentando ver el lado fuertemente político, social, cultural, ¿no?, del rock. Y para ello, pues, tuve que irme a estudiar historia de los Estados Unidos, obviamente. Entonces, pues empecé leyendo a Howard Zinn, ¿no?, al famosísimo Howard Zinn, en su extraordinario libro de A History of the People's, ¿no? A People's History of the United States, ¿no? Ajá, exacto, A People's History of the United States. Pero, pues luego ya de ahí me agarré y me empecé a leer más, ¿no? Otro de un autor que se llama Jackson, y eso me llevó a otro autor. Bueno, o sea, una cantidad enorme de libros que terminé leyendo de historia de los Estados Unidos, que me ha parecido bastante interesante y apasionante, ¿no? Y sobre todo uno empieza a comprender muchas cosas que antes a lo mejor uno también, por los prejuicios de tenerlos aquí arriba y sentir ahí la opresión, etcétera, pues uno lleva cargando, y parte de uno de muchos lugares comunes que los va uno poco a poco, pues, pudiendo
abrir brecha entre ellos para comprender más profundamente al pueblo norteamericano y darse cuenta de que son un pueblo bien interesante, pues, ¿no? También han pasado por su proceso, en donde ha habido fuertes luchas internas, fuertes conflictos internos, fuertes pugnas, pero sobre todo, y esto es algo que a mí me pareció sumamente interesante, ¿no? O sea, no hay un libro que haya leído, no hay un libro que haya leído yo de historia pura de los Estados Unidos. Ya no hablemos de historia de la música, que también me tuve que poner a investigar, sino no hay un libro de historia pura de Estados Unidos que no hable de la importancia de su música, ¿no? Y cuando empiezan a leer a autores negros, bueno, ya es impresionante la devoción que sienten por la música y el nexo el nexo identitario que tienen entre lo que son y la música que hacen, ¿no? Hay una biografía de su propia letra de John Coltrane, pues tú conoces a John Coltrane, ¿no? Famosísimo jazzista. Y John Coltrane comienza su libro diciendo, yo nací en una familia negra, o sea, en una familia de músicos. Así, ¿no? O sea, esa es la primera frase de su libro, que pues en mi texto también ahí pongo más cosas, y hago análisis de lo que John Coltrane escribió, de su propia vida, y de la historia, primero de los negros, porque esa es la primera parte, ¿no? La historia de los negros en Estados Unidos y su música. Entonces, llego hasta el jazz, digamos, ¿no? Pues sí hago ya una poca de mención del jazz de principios del siglo XX, pero ya no quise escribir más porque pues ya llevaba como 190 cuartillas solo de esa parte y dije, pues no voy a acabar nunca. Y eso, pues ahora tenía que ver también la otra parte de la moneda, porque yo en mi ingenuidad llena de prejuicios que tenía al principio, pues suponía, como muchas personas suponíamos erróneamente, que en realidad los blancos habían llegado y así como se habían robado a los negros de África para traerlos aquí y esclavizarlos, así se habían robado también su música para blancarla y que de ahí había salido el rock and roll, que era un blues fresa, ¿no? Digámoslo así, ese es como que el cliché que uno tiene, ¿no? Pero pues estaba busque libros, ¿no? Que explicaran ese proceso, que explicaran cómo había sido la transición del blues al country, que es pues finalmente también el previo hacia el rock and roll y luego ya el rock and roll, y no encontraba nada, hasta que un día me encontré por allí un libro muy interesante, muy antiguo, que hablaba de ciertas canciones de folk norteamericano, ¿no? De folk. Y entonces me puse a buscarlas, igual, ¿no? Ahí vámonos allá a las pues, audiotecas y a buscar, ya hoy en internet también se pueden encontrar pues mucho audio con cierta facilidad si uno sabe buscar los términos. Y escuché la canción de la que hablaba todo el primer capítulo de ese libro, ¿no? De un libro escrito a principios del siglo XX. Y lo primero que saltó a mis oídos fue, estaba hablando de country, supuestamente era una canción clásica de country, ¿no? De country, de folk. Pero lo primero que saltó a mis oídos fue que era música celta. O sea, yo lo escuché y dije, esto es irlandés, esto es irlandés. Y entonces allí me di cuenta que no estaba buscando en los lugares correctos. Porque cuando buscaba country, pues todos hablaban de Kenny Rogers, de Dolly Parton, de Hank Williams III, o sea, pues del country que escucha, pues de lo que se conoce hoy en día por country, ¿no? Pero pues nadie hablaba de cómo había sido esa transición del blues al country, y es que no fue una transición directa, ¿no? Fue una transición indirecta que tuvo como el otro eje la música de los irlandeses, escoceses y galeses, que y aquí viene algo también muy interesante, no venían tampoco por su propia voluntad a estas tierras, ¿no? Muchos vinieron por engaños, porque les ofrecían, no las perlas de, bueno, a los irlandeses sí les ofrecían las perlas de la Virgen porque son católicos, entonces sí creen en la Virgen, ¿no? Pero literalmente. Ah, exacto. Entonces a los irlandeses sí les ofrecían las perlas de la Virgen. Pero, o sea, les pintaban un panorama que completamente irreal, ¿no? Pero pues la gente ingenua, sufriendo las guerras religiosas por allá, las persecuciones de los ingleses, porque los ingleses ya se habían convertido al anglicanismo y no toleraban a los católicos, pues venían pues pensando que aquí iba a ser justamente, ¿no? La tierra paradisíaca, y a lo mejor geográficamente hablando sí lo es, ¿no?
pero políticamente hablando estaba en construcción apenas. Y no, pues les paraban unas friegas a los irlandeses, pero brutales, ¿no? Los ingleses terratenientes, ¿no? También hubo muchos ingleses que también venían pues pensando que les iba a ir bien y no era así. O sea, tenían que trabajar no en calidad legal de esclavos, pero sí en calidad fáctica de esclavos, ¿no? Se los engañaban, los timaban, los explotaban brutalmente pero junto con ellos, al igual que como ocurrió con los pueblos africanos que fueron traídos para acá, pues también trajeron su cultura musical y entonces empezaron a desarrollarla aquí y de allí surge el folk primero y después el country y no es sino hasta que se mezclan estas dos corrientes, el blues y el country, que sale el rock, pero ya estamos hablando de 1950, o sea, ya estamos hablando de mucho tiempo después, ¿no? O sea, mucho tiempo después. Entonces es una historia bien interesante que narro con cualquier cantidad de datos, no únicamente histórico-políticos, con números, con cifras económicas, los contratos, narraciones de las mismas personas que habían sido esclavizadas. También hice un viaje en el 2015 a los Estados Unidos, duró varias semanas, entrevistando a un montón de personas, pastores, jazzistas, productores de música y profesores universitarios. Y allá en Estados Unidos tienen clarísima la relación que existe entre su música popular y su desarrollo como nación, como pueblo y como pues una entidad política que son, ¿no? Todo eso lo narro, lo voy ahí escribiendo y bueno, pues ahora a ver quién me lo quiere publicar. Yo creo que es un libro muy original. Hablo también de religión, de filosofía, me voy hasta África y narro los orígenes de las palabras, por qué el rock suena mejor en inglés que en otros idiomas, y eso tiene que ver con la fonética lingüística de muchos grupos étnicos que vivían allá en África y que para nosotros son desconocidos en su existencia, ¿no? Hemos oído hablar de los Bantu, hemos oído hablar de los Zulu, pero no hemos oído hablar de otras culturas muy importantes que además tienen relación directa con el desarrollo del rock y un idioma que los mismos negros crearon, un inglés mal hablado, con la intención de que no les entendieran los terratenientes y los señores pues pseudo-feudales, ¿no? Que había allá en los Estados Unidos. Entonces ya no hablaban sus idiomas originales, pero inventaron pues una suerte de jerga muy mal hablada, muy, muy mal pronunciada, de manera que nadie les pudiera entender si no eran parte de la comunidad. Es muy interesante, ¿no? Me fui a documentos que datan de la época, o sea, textos que logré encontrar también allá en bibliotecas, en la Biblioteca del Congreso, etcétera, que fueron escritos en 1800, en 1700 y que los tienen ya digitalizados para que uno los pueda ver sin echar a perder las páginas, pues, ¿no? O sea, creo en lo particular, estoy contento, pues, ¿no? Con lo que intento ofrecerle a la gente en algún momento. Y entramos al filete con Yuma y Johnny, que nos van a hablar sobre música, nos van a tocar un poquito de son, así que listos para bailar. Esta semana queríamos hablar sobre literatura y música, así que tengo nada más y nada menos que con nosotros a Yuma y Johnny. Bienvenidos a este programa y de verdad es un placer tenerlos. Y pues yo no sé si mucha gente lo sabe, pero nosotros conocimos a Yuma y Johnny porque llegaron a un curso nuestro de literatura y luego se les ocurrió como 6 meses después a los muchachos decir, es que nosotros tocamos, nos dan chance de subirnos al escenario y resulta que eran unos mega músicos y no nos habían dicho, nomás tardan 6 meses. Así que a partir de ahora son parte de la Brigada por la Ley de Libertad y les doy la bienvenida a... El día de hoy Marina nos dice que somos bienvenidos
Mira qué bueno es sentirse así en este mundo un poquito querido. Es algo sabroso, es algo diferente. Y aunque tal vez lo diga la gente que ya no tengo edad, y aunque tal vez lo diga la gente que ya no tengo edad, yo llego con Johnny, mi amado hijo, para leer en libertad, con sabrosura, compadre, como es, en libertad, teniendo una cosa con calidad, en libertad, como dice la candela que quema, en libertad, con esa gente yo me voy para allá, en libertad, en libertad, en libertad. ¡Bravísimo! Maravillosos. Oye, que tenemos compañía, ¿no? Al maestro Horacio Franco y todo este asunto. Sí, este es un programa, la verdad es que es un súper lujo, porque ahora sí que no podemos quejarnos, la brigada tiene los mejores amigos del mundo. La música, ¿qué es? Sino una frecuencia vibratoria expresada a través de una frotación, como podría ser con la guitarra, como podría ser con el bajo, a través de una percusión, como pueden ser las congas que tenemos acá atrás, las gorditas hermosas o este asunto, que generalmente se utilizan para el ritmo fundamental. Pero la melodía, o es esta onda sinusoidal que anda viajando, que hicimos así, y aquí ya se frenó por las paredes de la casa. Las paredes de la casa la absorbieron. Pero, y los libros que tienes atrás la absorbieron. Claro. Pero resulta que a través de ustedes ahora ya se mandó por microondas y a través de estas repeticiones para que lleguen a todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, sí, aquí en la Tierra, pero otras ondas ya se fueron a viajar por el espacio hasta el infinito y más allá. Oigan, pero a ver, digo, yo sé que ustedes son grandes lectores y la verdad, digo, cualquiera que nos esté viendo le debe tener unas ganas a la biblioteca que tienen atrás de muerte, ¿no? ¿Cuál ha sido la influencia de la literatura en su música? Absoluta y total, pero mira, yo creo que a lo mejor le gustará a la gente que escuchen la voz de las nuevas generaciones, así que déjame hablarle a mi hijo de 3 años. No tengo de 3, pero uno de 20. ¿Cómo ves, Johnny? Pues sí, es totalmente importante la literatura. Si no, se escribirían barbaridades en la música. ¿Más? Exacto. ¿Más? Muy bien dicho. Más barbaridades en la música. Sí. Es que mira, la literatura es ritmo. Un buen escritor tiene ritmo, ¿eh? Claro. Por ejemplo, ¿no? Imagínate esto. A ver, páralo. Fíjate, ¿eh? Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Eso no tiene chiste. Timba. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Ya tiene otro swing. Es otra cosa. Claro. Porque a final de cuentas, nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación escrita es una sola. Los estudios neurológicos al respecto son determinantes y tajantes. Se piensa lo que se lee lo que se escribe y lo que se escribe se vive. Fíjate que escuchándote hablar estaba pensando en el maestro Óscar de la Borbolla y su trabajo espectacular con las vocales. Sí, wow. ¿No? Este trabajo en donde de pronto las vocales malditas, en donde de pronto cada capítulo tiene que estar escrito con una sola vocal, cada una de las palabras, y buscar que vaya casando con la historia y se vuelve completamente una melodía, ¿no? En cada una de esas palabras, y es una locura, ¿no? Sol menor. Mi menor. ¿Sí te acuerdas la canción que le hicimos a Oscar? Si nos cantan un cachito, estaría maravilloso, porque hay muchos que no tienen en mente. No, sí, mi menor. Hay un fragmento que dice: Abraham amaba a Sara en el verde césped del Edén, infligir mi civil vivir,
Nosotros somos los lotos, nosotros somos los doctos, nosotros somos otro cosmos. Y ahí lo cerramos en esa parte. Tal vez aquí le puedas mostrar a nuestros amigos, si lo deciden en la brigada, poner un fragmento. Ahí sí, está, claro, pues damos un fragmento de la canción que cantaron en el Zócalo, ¿no? No, ese fue esa la cantamos en Bellas Artes, cuando le hicieron su claro, en el homenaje a Bellas Artes. En Bellas Artes y unos días después en el Zócalo. Permíteme soñar con un niño poeta que quiere jugar a dudar y no cierra la puerta. Puede que pase a la historia si es que alguien tiene memoria. Dijiste, pero la historia no pasará. A la eternidad. Un gurú vudú. Abraham amaba a Sara en el verde césped del Edén y fingir mi civil vivir. Nosotros somos los dotos, nosotros somos los locos, nosotros somos otro cosmos, nosotros somos los locos. Ya. Gurú, gurú. Y todo el mundo con unas palmas filosóficas, por favor. Gurú, quiero saber lo que sabes tú, permíteme, dime qué, mira que es lo que yo quiero saber, quiero que me digas de filosofía, que tú me hables de filología, quiero saber qué pasa con mi mujer, quiero entender algún día, quiero saber, óyeme, permíteme soñar con un niño poeta que quiere jugar a dudar, a soñar, a pensar, a volar. Y aún la puerta está abierta. Sencillo, sencillo, sencillo. Un gurú. Sí, señor.
que es un nuevo. Y estamos abriendo un espacio nuevo para hablar en libertad. Y le pedimos nada más y nada menos que a nuestro amigo y periodista Alejandro Páez Varela que si nos enseñara su biblioteca y a ver qué joyitas tiene por ahí. Así que vamos a inaugurar una sesión de las bibliotecas. Todas las semanas vamos a tener invitados. Una biblioteca de algún invitado, a ver qué joyas tienen escondidas en su casa. Así que ahí va, la biblioteca de Alejandro Páez Varela. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta es una parte de mi biblioteca. Esta de aquí, pues tengo algunas cosas que están interesantes. Ese es un espacio donde yo trabajo. Grabo mucho aquí, como estamos en la pandemia, pues bueno, ya saben, en confinamiento, pues aquí grabo mucho y trabajo mucho. Aquí tengo muchos libros amontonados, hechos bola por ahí, por allá, en fin. Pues tengo muchas joyas, varias joyas que quizá les pueda recomendar. Por ejemplo, de aquí tengo un diccionario. Este diccionario es una maravilla. Tengo un diccionario que es un diccionario, dice vocabulario español de Texas, y es una versión facsimiliar de un diccionario de los años 800. Pues tengo mucho, tengo por ejemplo esa Rebelión de Tomochic de don Panchito R. Ahumada. Tengo pues versiones distintas de la Biblia. Por ejemplo, tengo esa Casiodoro de Reina de 1569, me gustan. Tengo unos diccionarios muy interesantes. Bueno, tengo mucho sobre la Revolución Mexicana. Ahí andan los taibos, los cats, en fin, toda esta biblioteca la he venido pues depurando, porque pues tiene uno que no cabe uno en los departamentos. Tengo libros muy padres. Tengo mucho de música también, me gusta mucho la música clásica y estudié algo de música clásica, entonces. Pero pues esa es mi biblioteca. Ahí pueden ustedes ver algo de lo que tengo aquí. Estamos de regreso y les tenemos una sorpresa porque tenemos un libro nuevo de la Brigada para la Libertad de regalo, nada más y nada menos que Feminismo, Socialista y Revolución de Alexandra Kollontai. Y tenemos un video para presentarlo. Ya está ahorita en este momento, ya lo pueden descargar, libro nuevo. Y tenemos unas compañeras maravillosas que nos hicieron un videito para contarnos quién es Alexandra Kollontai y de qué va este libro. Adelante. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Venimos de un periodo de lucha feminista muy importante en México y en todo el mundo. Toda esta ola que este 8 de marzo llenó las calles de mujeres vestidas de morado y verde en la Ciudad de México. Una concentración enorme que no habíamos visto en un montón de tiempo, y que son un montón de mujeres que no estamos decididas a ceder en nuestros derechos y que vamos por la conquista de ellos. Por eso recordamos el ejemplo de la práctica revolucionaria de Alexandra Kollontai, una mujer socialista de la época de la Revolución Rusa, que a pesar de pertenecer a ese gran partido que tuvo un montón de conquistas para la clase trabajadora, pues les hizo ver también la necesidad de luchar por la cuestión de la mujer, que incluso en ese periodo donde había mujeres feministas, pero que solo luchaban por cuestiones de derechos políticos o cívicos como el voto u otras cuestiones que eran para ellas de igualdad de su compañero de clase con respecto a su compañero de clase. Ella hacía ver que no iba a ser suficiente porque hay un montón de mujeres que están oprimidas, no por su compañero, sino por una situación de clase, un montón de mujeres trabajadoras, que hasta hoy no se ha resuelto ese problema de doble o triple explotación, porque somos mujeres que después de cumplir con una jornada de 8 horas, en ese entonces jornadas de 12 hasta 16 horas, tenían que llegar a sus casas a cumplir con ese otro rol del trabajo doméstico no remunerado, del cuidado de los niños, del cuidado de los adultos, de mantener un hogar cálido y acogedor para los hombres trabajadores que tenían que
regenerar sus fuerzas de trabajo para continuar al siguiente día con esa jornada laboral para la producción de la riqueza que se distribuye de manera injusta. Entonces, pues ella planteó desde su trinchera en su partido que era necesario pues hacer toda una organización para las mujeres y con otras feministas de su época, pues se van haciendo pues convenciones de mujeres trabajadoras en las que se logra instituir, por ejemplo, el Día de la Mujer Trabajadora que hemos pasado este 8 de marzo, por todas esas cuestiones que se tenían que resolver para las mujeres y que seguimos retomando en estos momentos, que incluso siendo tan complicados por la contingencia sanitaria y que hay un montón de mujeres que tienen que compartir espacios con sus agresores, decimos que tan pronto pase esta contingencia y podamos salir a las calles, nuevamente vamos a hacer las calles nuestras para seguir con las demandas del feminismo revolucionario. Toda esa coyuntura de agosto-septiembre del año pasado, de un montón de organizaciones y colectivas en la Ciudad de México que evidenciaban toda esa violencia de género que nos desaparece, que nos viola, que nos asesina todos los días, que tiene que ser erradicada. Y nosotras decimos que sí son demandas justas, que sí es nuestra bandera la lucha contra la violencia de género, pero que más allá por esa cuestión de género tenemos que erradicar de raíz con todo ese machismo del que se saca ventaja porque es un machismo que obedece también la lógica del capitalismo, la explotación de la mujer por el hombre, porque nos siguen considerando en México un ser inferior y por eso hay una brecha salarial del 30%, por eso hay un montón de mujeres que son el sustento de su familia y que son carentes de todos esos derechos que les permitirían ser más libres, como es la cuestión de las guarderías públicas, de las lavanderías públicas, comedores públicos accesibles para todas las mujeres trabajadoras y por supuesto el derecho al aborto, porque también tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la maternidad no debe ser responsabilidad solo de las mujeres, sino debe ser una cuestión de maternidad socializada. Desde Libres y Combativas decimos que tenemos que defender un feminismo revolucionario y combativo de clase y que no vamos a permitir que desde la derecha se pretenda montar sobre nuestro movimiento, porque somos solo nosotras las mujeres trabajadoras quien vamos a poder defender nuestros derechos juntas, unidas y organizadas, teniendo claro que el objetivo y el enemigo no son nuestros compañeros de clase, ni siquiera nuestras compañeras con las que tenemos puntos de diferencia, sino el verdadero enemigo es este sistema capitalista que nos oprime y nos esclaviza todos los días. Por eso desde Libres y Combativas les hacemos la invitación para adquirir el libro de Alejandra Kollontai, Feminismo, Socialista y Revolución. Pues esperamos que les haya gustado este programa. Escríbanos, hagan sus comentarios, compartan, suscríbanse en nuestras redes. Cuídense. Vamos a estar contestándoles en vivo. Así es, ya saben la dinámica. Este programa se produce, se graba y se sube, pero nosotros estamos en vivo en la emisión, contestando siempre sus preguntas y muy pendientes de sus Díganos de quién les gustaría ver la biblioteca. Eso está divertido, a ver si logramos conseguir que nos manden un videíto. Ustedes pidan a ver qué. A ver qué sale. Yo ya mandé un montón de anzuelos, todavía no me contestan, pero no pierdo la esperanza que uno de esos anzuelotes muerda y nos mande algo, ¿no? Así que, como siempre, es un placer. Quédense en casa leyendo. Es la única forma de no colapsar nuestro sistema sanitario. Sabemos que es difícil que nos digan a los mexicanos hay que ayudar y eso significa quedarnos en casa. Los mexicanos solemos salir corriendo a la calle a ayudar. Hoy ayudamos quedándonos en casa. Nos vemos el siguiente jueves. Cuídense.